Muchas bendiciones y qué bueno saludarles a todos y cada uno de ustedes en sus respectivos países, en distintas ciudades, separados por la distancia, pero unidos en este chat con el deseo de hablar de este tema tan importante, consejería matrimonial de manera virtual. Así que vamos a pensar en ese tema. Si usted desea tomar notas, pues por ahí vamos a poner más adelantito una presentación con algunos datos. Prepárese para ello. Pero siendo que vamos a hablar de la vida matrimonial o de la vida en pareja, yo quisiera comenzar contándoles acerca de una pareja que estaban discutiendo por asuntos de dinero. Y el esposo le dice a la esposa: ya estoy harto de que todo el día pasamos hablando de números, de datos, de cifras, de cálculos matemáticos, de porcentajes. ¿No te das cuenta cuánto daña esto nuestra relación? Y ella saca la calculadora, comienza a hacer números y dice: sí, la daña un 63.3%. Bueno, sin lugar a dudas, hay muchas relaciones de pareja dañadas, y siendo que hablamos de datos, de cifras, yo quisiera compartir con ustedes algunas cifras. Voy a tratar de compartir la pantalla, así que esto me tomará unos segunditos para que podamos tenerlo ahí a mano. No sé si ya está a la vista los datos. Aún no, pastor, no lo vemos. Todavía no. Muy bien. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver. Vamos a intentar de nuevo poner los datos y la presentación. No sé si ya aparece en pantalla. No, pastor. Todavía no. Quizás me ayudan desde ahí, desde Asunción, Paraguay. Alguien ahí en operaciones que me ayude, pero quería compartir con ustedes algunos datos, estadísticas sobre la vida matrimonial. Y es que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 6 de cada 10 parejas actualmente se divorcian. Por supuesto, en algunos países es mayor la cifra, en otros países es menor. Hay 3 de cada 10 familias únicamente que son familias funcionales, el resto son familias disfuncionales. 4 de cada 10 mujeres sufren de violencia intrafamiliar, diferentes tipos de abuso, triste y lamentablemente. Por otro lado, el diario de terapia sexual y marital nos indica que el 57% de las mujeres y el 70% de los hombres han tenido algún tipo de aventura amorosa o han caído en infidelidad sexual. Son estadísticas lamentablemente escalofriantes, pero es la realidad. El 66% de los hombres afirma que podría perdonar una infidelidad a su pareja frente al 57% de las mujeres. Y con esos datos a mano, podríamos afirmar que el matrimonio está en crisis. Por supuesto, nosotros como pastores, como consejeros familiares, como líderes eclesiásticos, no queremos que el matrimonio esté en crisis, sino que nuestro anhelo y oración es que el matrimonio esté en Cristo. Por eso nos damos a la tarea de apoyar a las parejas que necesiten nuestro apoyo, nuestra orientación. Como decíamos, la presente conferencia tiene ese objetivo, ese propósito. Es una propuesta para pastores, para líderes eclesiásticos, para poder ofrecer acompañamiento espiritual de manera virtual
a las parejas que estén pasando por este tipo de situaciones difíciles, por algún tipo de crisis. Y siendo que nuestro tema es consejería matrimonial de manera virtual, vamos a desglosar este título en las dos frases. Primero, consejería matrimonial. Y nos preguntamos, ¿cuándo debe buscar un matrimonio orientación matrimonial? ¿En qué momento? Porque hay muchas parejas que cometen el error de no buscar ayuda espiritual, ayuda profesional cuando es necesario. Pero ¿cómo podemos saber en qué momento dicha ayuda es necesaria? Les quiero compartir mi punto de vista. Si usted tiene algún problema de salud, llamémosle leve, quizás algún dolor de cabeza, algún dolor de estómago, por ejemplo, posiblemente usted prepare algo en casa, algún remedio casero, o quizás vaya a una farmacia y compre algo de medicina y usted resuelve ese problema. Pero si usted tiene molestias en un riñón, por ejemplo, usted no puede sola resolver ese problema. Tiene que acudir a un médico, ir con un especialista que le va a hacer varios exámenes, que le va a sacar un diagnóstico y que le va a indicar cuál es el proceso que debe llevar a cabo para poder curarse. De la misma manera, creo yo que muchos matrimonios, muchas parejas tienen problemas cotidianamente. La gran mayoría de esos problemas los pueden resolver por sí solos. Pero cuando hay un problema que no pueden resolver por cuenta propia, es allí donde deben buscar la ayuda profesional, la ayuda espiritual. El consejero matrimonial conocerá la situación, conocerá qué está pasando, se pondrá al tanto del caso en particular, la crisis que están experimentando, va a evaluar esa condición que el matrimonio está viviendo y va a diseñar un plan para que salgan adelante y que puedan disfrutar de una relación saludable, sana, estable, madura, como es la voluntad de Dios. En Proverbios capítulo 1 y versículo 5 leemos: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En esa época, en la época de Salomón, habían ciertas personas a quienes se les conocía como los sabios de Israel. Y estos sabios de Israel eran precisamente consejeros espirituales que orientaban al pueblo en los problemas de la vida. Y de la misma manera, en nuestra época, el día de hoy, hay consejeros familiares, habemos orientadores matrimoniales que precisamente guían a las parejas, orientan a las familias en sus problemas típicos. Y es de sabio buscar ese consejo en el momento preciso. Cuando un matrimonio entonces está pasando por situaciones difíciles que no han podido superar, deben buscar este tipo de ayuda. En el mundo de la psicología se habla de terapia de parejas, ya que así como la terapia física, por ejemplo, sirve para ayudar a mejorar ciertos problemas de salud, pues la terapia de pareja es el proceso en que un profesional cristiano o psicólogo brinda apoyo a los dos integrantes de la pareja, de esposos o de convivientes, para sanar algunos aspectos de esa relación. Y en el mundo cristiano utilizamos el término consejería de parejas o consejería matrimonial como un proceso de ayudar precisamente a la pareja a mejorar su calidad de vida conyugal. Y note que la consejería es a la luz de la Biblia, que es nuestra norma, por supuesto, de fe y de conducta. Pensemos entonces en cuáles son los principales problemas de pareja. ¿Por qué motivos una pareja busca ayuda matrimonial, consejería matrimonial? Yo quiero compartir
6 principales problemas de pareja por los que los matrimonios o las parejas acuden a un consejero. Primero está la mala o poca comunicación. Si hay comunicación perjudicial, si hay nula o muy poca comunicación, por supuesto, la relación de pareja estará débil. Como sabemos, la comunicación es uno de los pilares que sostienen en pie a un matrimonio saludable. Y si este pilar, esta columna se debilita, por supuesto, el matrimonio puede venirse al suelo por una relación, por una comunicación defectuosa. Y qué triste saber que hoy por hoy la pareja promedio solamente hablan entre 15 a 20 minutos al día. Imagínense, escasa comunicación y quizá para colmo, mala comunicación, comunicación ofensiva, comunicación destructiva. Por eso hay principios bíblicos que debemos tomar en cuenta. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda persona, hombre o mujer, sea pronto para oír. Hay que aprender a escuchar a nuestra pareja. Tardo para hablar, hay que pensar antes de hablar para no lastimar, para no causar heridas emocionales. Y tardo para airarse, hay que controlar el enojo. De manera que la mala o la escasa comunicación es uno de esos problemas. Los desacuerdos por el manejo del dinero es otro problema muy frecuente. Se considera que el 60% de los problemas de pareja tienen que ver con asuntos de dinero. Y qué triste cuando se habla de mi dinero, tu dinero, en lugar de nuestro dinero. Primera Timoteo 6:10, un versículo muy conocido, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males, incluyendo, por supuesto, la vida conyugal, es el amor al dinero. Se puede perder el amor a la pareja por el amor al dinero. Y por supuesto es importante que la pareja se ponga de acuerdo de cómo administrar sabiamente sus recursos financieros. Solamente estamos hablando de algunos de las razones, los motivos, los problemas por los cuales las parejas acuden a consejería. El maltrato es un tercer elemento muy importante a tomar en cuenta. Maltrato, tratar mal, agredir física o psicológicamente a la pareja. Qué lamentable que esto ocurre incluso en hogares cristianos. No es, por supuesto, la voluntad de Dios. Ya veíamos estadísticas, entre 35 a 40% de las mujeres casadas o que viven en una relación de pareja son víctimas de algún tipo de maltrato. Sabemos que hay diferentes tipos de abuso o maltrato. Pero tenemos algunos principios en la palabra de Dios y en Efesios 5, 28 y 29 leemos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Noten que no es la voluntad de Dios el maltrato. Así como amamos y cuidamos nuestros propios cuerpos, pues somos un solo ser, una sola carne con nuestra pareja. Y nadie en sus 5 sentidos se maltrataría, se golpearía a sí mismo, pues maltratar al cónyuge es hacerse daño automáticamente a uno mismo porque somos una sola carne y no se debe dar eso en la relación de pareja, sino el buen trato, el trato amable, cortés. Seguimos pensando en los principales problemas de pareja. Los conflictos con la familia política es el cuarto punto que podemos mencionar. Conflictos con la familia política. Lamentablemente, algunas personas casadas o en una relación de pareja ven a la familia política, a los suegros, ven a los cuñados como la familia enemiga. Y realmente debemos verla como nuestra segunda familia.
el conocido versículo de Génesis 2:24, donde encontramos el primer concepto bíblico sobre el matrimonio, nos dice, esto es en el contexto de el Edén, de la pareja de matrimonio de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Notemos que la persona que ha decidido compartir su vida con alguien más, compartir el resto de la vida con la persona que ama, debe dejar la casa de los padres para vivir aparte. Es decir, que aquí se trata de evitar que los padres se inmiscuyan en la relación de pareja. No conviene vivir en la casa de los suegros ni en la casa de los padres, porque el matrimonio es una relación de independencia, tanto independencia emocional como independencia física. Hay que vivir aparte, y también independencia económica. La familia política no debe ser nuestra familia enemiga, sino que debe ser nuestra segunda familia. Y por supuesto también hay problemas en la vida sexual. Es el quinto problema que podemos mencionar. Muchos de los problemas de la pareja, podemos decir, nacen en la cama. Y un principio bíblico que podemos mencionar al respecto dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Note que todos debemos considerar el matrimonio como algo honroso, como algo puro. Sin embargo, dice también que la cama de la pareja, el lecho, debe ser sin mancha, sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, Dios creó las relaciones sexuales para que las disfrutemos dentro del marco del matrimonio, no antes del matrimonio ni fuera del matrimonio, porque entonces sería fornicación y adulterio. Lamentablemente, como veíamos en las estadísticas iniciales, hoy por hoy la infidelidad, el adulterio es una plaga que está afectando terriblemente la vida de pareja, y eso hay que evitarlo. Hay que ser fiel a Dios y hay que ser fiel a nuestra pareja. Y también hablemos de un sexto problema, una sexta razón. Hay muchas más, por supuesto, por las cuales se acude a consejería matrimonial, y es la discrepancia en la crianza de los hijos, o el no ponerse de acuerdo, esposo y esposa, papá y mamá, en cómo deben criar a sus hijos. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo, y por supuesto este es un versículo que habla sobre el tema de la oración, ese es el contexto, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está pensando en la oración, pero el efecto es el mismo cuando pensamos en los padres de familia. Si los dos padres se ponen de acuerdo en cómo criar a sus hijos, entonces podrán criar a sus hijos de una forma conveniente, sana, en donde ellos puedan desarrollarse saludablemente en todas las áreas de sus vidas. Pero si no se ponen de acuerdo, los hijos estarán confundidos o acudirán a uno de los dos porque uno de ellos es permisivo, mientras que el otro prohíbe totalmente e impide cualquier permiso. Quizás uno de ellos es consentidor, le permite al hijo, a la hija, llevar a cabo todo lo que quiera, y el otro es abusador, posiblemente es demasiado estricto, demasiado rígido. Es importante que los padres se pongan de acuerdo y puedan ser equilibrados, porque nuestros hijos necesitan, por un lado, amor, aceptación, pero por otro lado necesitan
control, necesitan disciplina sabia, necesitan límites. Y ese es el balance adecuado para poder criar saludablemente a nuestros hijos. Esas son algunas de las razones por las cuales se busca la consejería matrimonial. Ahora bien, pensemos en la segunda frase de nuestro título, consejería matrimonial de manera virtual. En este tiempo de pandemia, los problemas conyugales y los problemas familiares se han incrementado. Lamentablemente, según ONU Mujeres, en tiempos de coronavirus, la violencia doméstica contra las mujeres, también contra los adultos mayores, las niñas y los niños o los grupos más vulnerables ha aumentado entre un 25 a un 30% en la gran mayoría de países del mundo. La iglesia, por lo tanto, no debe quedarse de brazos cruzados, sino que debe convertirse en una comunidad terapéutica que brinde orientación a quienes han caído en depresión, por ejemplo, a quienes tienen problemas en sus relaciones familiares. ¿Y cómo lo está haciendo? La iglesia del siglo XXI ha tenido que reinventarse usando la tecnología de la información y de la comunicación, o TIC por sus siglas, que incluye, por supuesto, las redes sociales como Facebook, WhatsApp, plataformas como Skype, Zoom, Hangout, GoToMeeting y otras. Esto tomando en cuenta las recomendaciones de las autoridades en materia de salud sobre el distanciamiento físico, recomendaciones que conocemos todos, el hecho, por ejemplo, de que estar reunidos por más de 15 minutos con una o más personas, quizás sin uso de mascarilla, puede ser una fuente de contagio en el caso de que entre el grupo haya algún enfermo de COVID-19. Por eso, la consejería matrimonial en esta época la estamos haciendo de manera virtual. Su servidor, personalmente, mucha de la consejería la hago por escrito. Algunos me escriben por Messenger, por correo electrónico, por WhatsApp, y yo respondo también por escrito. Pero también he hecho mucha de la consejería en estos meses de pandemia. Pensemos en 7 meses, los últimos 7 meses, por medio de videoconferencias, lo cual considero yo es mucho más efectivo. Por supuesto, hay cierta diferencia, una diferencia marcada, si queremos decirlo así, entre consejería presencial, de tú a tú, cara a cara, y consejería virtual. Obviamente hay ventajas y hay desventajas en este tipo de consejería. Veamos entonces precisamente las ventajas y desventajas. En primer lugar, creo yo que tenemos la ventaja de el ahorro de tiempo. Cuando yo me reunía anteriormente con una pareja, podía ser en la oficina pastoral de la iglesia o quizás en algún restaurante determinado acá en Ciudad Guatemala. Pensemos en un día hábil o un día de trabajo, en un horario conveniente para la pareja. Generalmente al salir del trabajo, aquí en Guatemala eso sería tipo 6 de la tarde, que también es hora pico, hora de mucho tráfico, y nos tomaba mucho tiempo para desplazarnos de un punto a otro. Yo estoy seguro que en sus ciudades ocurre exactamente lo mismo. Pero ahora podemos citarles en determinado horario que le convenga a la pareja, que le convenga también al consejero, y yo estoy desde mi oficina, ellos están en la comodidad de su casa, quizás en la sala. Pensemos, por ejemplo, hacemos una videollamada para que como consejero pueda yo observar parcialmente su expresión corporal, y vamos a hablar de este tema un poquito más adelante. Pero una de las ventajas entonces es el ahorro de tiempo en el traslado de un lugar a otro. Obviamente eso implica también el ahorro de dinero.
ahorro de dinero en combustible. No es necesario movilizarse, desplazarse de un lugar a otro, sino que cada cual está en su casa. Otra ventaja, pensando en las ventajas en este momento, es que no hay limitación geográfica. Usted puede atender a una pareja que esté en el otro lado del mundo, como decimos, del otro lado del charco. Puede estar en Europa, en Asia, en África, y usted acá en América Latina. En lo personal, yo he atendido a personas que se encuentran en Estados Unidos, por ejemplo, y yo acá en Guatemala, o personas que se encuentran en México, nuestros países vecinos al norte, aunque la mayoría de sesiones de consejería son con parejas que viven, al igual que yo, acá en Guatemala. Y encuentro yo también que otra ventaja es que en el caso que solo un miembro de la pareja, uno de los dos, busque la consejería, se puede atender de algún modo a alguien del sexo opuesto con las debidas precauciones, por supuesto. Por ejemplo, si hablamos de un consejero varón, puede atender a una aconsejada dama o viceversa con menor riesgo, cosa que presencialmente no se recomienda en absoluto. Por lo general, es la esposa quien solicita la consejería. Se le explica entonces que el matrimonio es asunto de dos, que cuando las cosas marchan bien en el matrimonio es porque los dos están dando lo mejor de sí, y que cuando no marchan bien, los dos necesitan ayuda. Así que hay que procurar tratar de que ambos participen en la consejería. Y luego hay que establecer el procedimiento, es decir, si se va a trabajar con los dos juntos o si se les va a ver individualmente o si se hará una combinación de ambos procedimientos. Hay que recordar y hay que subrayar que en aquellos casos cuando el pastor, cuando el consejero trabaja solamente con el cónyuge del sexo opuesto de forma presencial, es recomendable que el cónyuge del pastor, si es pastor o si es pastora, si es consejera, pues el cónyuge le acompañe en la consejería. El consejero nunca debe verse físicamente con alguien del sexo opuesto en restaurantes o en lugares públicos a solas. La reputación de ambos está en juego y debe evitarse la tentación. Un estudio del doctor Archibald DeHart reporta que entre un 12 a un 30% del clero, de pastores evangélicos y sacerdotes católicos, han tenido algún encuentro sexual inadecuado. Por lo tanto, debemos ser íntegros y debemos ser dignos de confianza. Desde luego, aunque en la consejería virtual entre dos personas del sexo opuesto no existe quizás la tentación física, esta puede darse también de alguna forma si no se respetan las normas de ética cristiana y de ética profesional. Hemos hablado entonces de algunas ventajas. Pensemos ahora en las desventajas de la consejería virtual. Y por supuesto está la desventaja de las distracciones, ya que al no encontrarse uno en un contexto formal frente a frente o de contacto personal, sino que estamos en casa, estamos sujetos a distracciones, quizás el televisor, un niño, la mascota, etcétera, que nos pueden quitar la concentración. Esa es una desventaja. Por otro lado, puede ocurrir en cualquier momento un fallo tecnológico como la caída de la señal de internet o la mala calidad del móvil o la mala colocación y distancia de la cámara, que obviamente afecta la calidad del encuentro, la sesión de consejería. Estas son algunas de las desventajas. Otra desventaja que podemos subrayar para el consejero, particularmente en este caso, es que no siempre se puede leer la comunicación no verbal o el lenguaje corporal
del o de los aconsejados, aunque generalmente uno puede verles el rostro, que es lo que se enfoca casi siempre desde la cámara, pues hay ciertos movimientos a veces de las manos, de los brazos, de las piernas, que usualmente no se aprecian. Por ejemplo, cuando alguien está apuntando con un dedo o si tiene la mano cerrada, pues transmite sentimientos negativos. Si la persona entrelaza los dedos, transmite ansiedad. Si mientras se habla se tienen las palmas de las manos abiertas, significa honestidad y lealtad. En fin, todo eso es parte del lenguaje corporal que muchas veces no se puede apreciar del todo. Por eso, lo ideal es pedirles a las personas que enfoquen la cámara de medio cuerpo, de modo que no estén tan cerca ni tan lejos de la cámara. Por otro lado, cuando existe la presencia física del consejero, con él, con la o con los aconsejados, hay más cercanía y hay más confianza, más probabilidades de un trato cálido y de una interrelación más fluida. Por eso la última desventaja es precisamente esa, que el contacto es más frío y es más distante, mientras que presencialmente pues no lo es así. Es más directo, es más cercano. Yo quiero que en estos últimos minutos veamos un concepto de consejería bíblica y lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir explicando también frase por frase antes de pasar al segmento de preguntas y de respuestas. Consejería bíblica es el proceso de ayudar y acompañar a la luz de la Biblia al aconsejado o a los aconsejados para que conozca mejor a Dios, para que se conozca mejor a sí mismo y se relacione mejor con los demás. Ahora sí, desglosemos este concepto. Consejería bíblica es el proceso. Note, la consejería bíblica es un proceso. Toma tiempo. No se puede realizar apresuradamente. Se da en varias sesiones, ya sean presenciales o sean virtuales, pero es un proceso. Es un proceso que trata de ayudar y acompañar a la luz de la Biblia al aconsejado. Para poder brindar un consejo, se necesita tener el deseo, pero también la capacidad de ayudar o apoyar a quien lo necesita. Además, se le debe acompañar. Es un acompañamiento espiritual, es un acompañamiento desde los principios bíblicos, es un acompañamiento en su crecimiento espiritual, en su crecimiento personal, en su crecimiento matrimonial, familiar o hasta profesional, etcétera. Sin embargo, dicha ayuda, dicho acompañamiento debe venir de los principios de la palabra de Dios. Es a la luz de la Biblia, la consejería bíblica. Por eso se usa precisamente esa palabra que estamos subrayando. ¿Con qué fin damos este tipo de consejería? Para que el aconsejado conozca mejor a Dios. Como consejeros espirituales, nuestro objetivo es acercar al aconsejado a Dios, que tenga una relación más estrecha con Dios, que también se conozca mejor a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque muchos de los problemas que se suscitan a nivel personal, a nivel individual, a nivel matrimonial, a nivel familiar, etcétera, a nivel laboral, como quiera que pensemos, muchos de estos problemas se deben a que no tenemos un buen concepto de nosotros mismos. De ahí los sentimientos de culpa, de ahí la baja autoestima, los resentimientos, las preocupaciones, etcétera. Si la persona entiende que es valiosa porque es creación de Dios, tendrá otra perspectiva de la vida. Y
habrá resuelto muchos de sus conflictos internos. Por eso es importante subrayar esto. El propósito es que conozca mejor a Dios en primer lugar, pero que también se conozca mejor a sí mismo y finalmente se pueda relacionar mejor con los demás. Porque una gran cantidad de problemas se dan por el mal manejo de las relaciones interpersonales. Ahí entran las peleas, entran las discusiones, los disgustos, las enemistades, el odio, la amargura, etcétera. Hay problemas con el cónyuge, con los hijos, con los padres, con los compañeros de trabajo o de estudio, incluso con los hermanos y hermanas en la fe o con cualquier ser humano en general. Se pueden evitar estos problemas cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo. De manera que como consejeros procuramos que la persona tenga en primer lugar una buena relación vertical con Dios para que pueda tener una buena relación horizontal con los demás. En este caso, con el cónyuge, en primer lugar, porque el matrimonio es la base de la familia. La familia comienza con dos, con la pareja, y termina con dos, después de que los hijos se casan y forman sus propias familias y queda el nido vacío. Así que el matrimonio es la base de la familia y como bien sabemos, la familia es la base de la sociedad, pero también es la base de la iglesia. Y si queremos tener iglesias saludables, necesitamos tener matrimonios saludables y familias saludables. Y yo creo que ese es nuestro deseo y esa es también nuestra oración. Y sin lugar a dudas, nuestra calidad de vida va a mejorar si tan solo aprendemos a manejar nuestras relaciones familiares. De ahí la importancia de la consejería matrimonial de manera virtual. Y yo les animo a poner en práctica, a ofrecer este servicio, el servicio de la consejería matrimonial de manera virtual. Muy bien, yo creo que hemos hablado ya un buen poco entonces de este tema. Creo que estamos llegando ya a pocos minutos para que podamos comenzar y proceder al tiempo de preguntas y respuestas. Me parece que allá Adriana nos va a ayudar en este tiempo, de manera que le dejamos el espacio, el micrófono a Adriana para que nos indique cómo manejamos este tiempo, cuáles son las inquietudes que han surgido, que ustedes quizás han escrito por ahí, y vamos a dejar este espacio. Excelente. Gracias, Pastor Víctor, por presentarnos tan magistral conferencia de consejería matrimonial de manera virtual, por capacitarnos y brindarnos las herramientas para que nosotros podamos tener un matrimonio saludable. En cuanto al tema de las preguntas, Pastor, la mayoría de la audiencia les gustaría obtener su material. Entonces, no sé si usted podría comentarles a ellos dónde escribirle, ya sea en su página, alguna página web o número de teléfono, cierta información suya para que la audiencia pueda conectarse con usted y tener acceso a esta valiosa información. Excelente, claro que sí, Adriana, con mucho gusto. Primero, comentarles si pueden visitar nuestra página web, el sitio web de nuestro ministerio es www.lafamiliaesprioridad.com. Ese es nuestro sitio, lafamiliaesprioridad.com. Allí ustedes van a encontrar muchísimo material enriquecedor para la vida familiar, para la vida matrimonial. Ustedes van a poder encontrar por escrito, también en audio, los microprogramas de radio y podrán también encontrar videos. Pueden escribirnos también a través de la página, por ahí hay una sección, pero puedo proporcionarles mi correo electrónico personal con mucho gusto también. Mi correo es Suchite-Víctor, primero mi apellido y luego mi nombre, todo corrido, Suchite
Víctor, creo que ustedes en pantalla están ahí leyendo mi nombre, así que suchitevictor@yahoo.es.